Hemos estado estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y el capítulo 2 lo hemos dividido en dos partes. Este día vamos a estudiar la segunda parte y mi propósito es que nuestros sentidos sean ejercitados para poder reconocer realmente a los falsos maestros, a los falsos pastores que abundan en nuestros días, para evitar ser influenciados por ellos. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Ante esta realidad, mis queridos hermanos, en la cual la iglesia a lo largo de todos los siglos ha estado inmersa, y esta época no es la excepción, cuidémonos de los falsos maestros que muy sutilmente enseñan herejías destructoras, mis hermanos. Su conducta los delata, ya que son avaros e inmorales. Ellos, por lo tanto, serán destruidos. Hemos estudiado días atrás acerca de las enseñanzas que estas personas desarrollan o enseñan, valga la redundancia, que son asuntos alejados de las Escrituras, alejados de la palabra de Dios. Son fábulas que ellos han creado con tal de que las personas puedan ir tras ellos. Se alejan por completo de las Escrituras. Muchas veces toman solamente porciones de la Escritura para poder sustentar sus pensamientos, pero realmente no es el pensamiento de Dios el que ellos desarrollan. Como alguien dijo por ahí, usan la palabra de Dios fuera de contexto, convirtiéndola en un pretexto. Pero veamos la siguiente parte que el apóstol Pedro nos enseña en esta porción. La conducta inmoral de estos hombres, de estos falsos maestros, los delata. Es que ellos se recrean en sus errores, y es lo que dice la segunda parte del versículo 13. Ya que tienen por delicia el gozo de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. En aquella época que el apóstol Pedro escribe, los cristianos hacían celebraciones, hacían banquetes y comían juntos como iglesia. Eso se le llamaba como ágape. Entonces a estos hombres les encantaba ir a esos lugares y ellos hacían también sus banquetes suntuosos, y entonces la lujuria andaba ahí junto a ellos. Parece ser que incluso los ágapes eran para ellos ocasión de entregarse al adulterio con miradas y deseos. Ustedes recuerdan la palabra que el Señor dijo en el Sermón del Monte: todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces es la idea que esta porción nos da. Pero también la frase que dice ahí, cada día, es decir, ellos gozaban de deleites diurnos, no se limitaban a la noche, como eran las orgías ordinarias de los paganos. Ellos no, ellos durante el día también. Calvino habla algo al respecto y dice: el deleite que dura por un día. Es decir, que estas personas se divertían en las orgías a plena luz del día, en las fiestas viciosas y en el libertinaje. Por eso es que él dice que son manchas en la comunidad cristiana. Son como los defectos de los animales que los descalifican para ser ofrecidos a Dios. Si hacemos memoria cómo era que el culto judío escogía a los animales para ser sacrificados al Señor, tenían que ser animales, para empezar, limpios
y animales también sin defecto. Tenían que ser de 1 año, y para cumplir el requisito, esos animales eran puestos en observación durante 4 días. Ahí, en esos 4 días que estaban en observación, podía salir si el animal estaba ciego, si era cojo, si tenía algún padecimiento. Si era de esta manera inadecuado, entonces el animal sencillamente se rechazaba, no era ofrecido a Dios. Entonces el apóstol Pedro compara a estos hombres como esos animales defectuosos, ciegos, rencos, con alguna enfermedad, que no son aptos para ofrecer a Dios. Y es que no es para menos. Si el versículo 14, la primera parte, nos dice que no se sacian de pecar. Vea lo que dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, ojo lleno de adulterio. Esta es una frase concentrada para decir que siempre buscan a una mujer con la cual cometer adulterio. Como no se satisfacen con pecar ellos mismos, también seducen a otros, o sea que le llevan por mal camino. El sentido más probable es que ven a una posible adúltera en cualquier mujer. Su mente está retorcida. Entonces ellos planean cómo pueden persuadir a esa mujer para gratificar sus deseos. Han llegado a tal punto que no pueden mirar a nadie sin una incitación lujuriosa. Tienen pervertido el entendimiento. Pero no solamente eso, la segunda parte del versículo 14 dice que son codiciosos. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Como Pedro lo expresa, hay en todo esto una deliberación terrible. Tienen corazones entrenados en una ambición a rienda suelta para cosas que no tienen derecho a poseer. Francamente, mis hermanos, este cuadro es terrible. La palabra que usa para entrenado se usa de los atletas que se ejercitan para los juegos. Entonces esas personas han entrenado su mente, de hecho, para que no se concentren más que en deseos prohibidos. Qué cosa más peligrosa la de estos falsos maestros, falsos pastores. Vea lo que sigue diciendo el versículo 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pedro compara a las personas malas de su tiempo con el profeta Balaam. Y es que en la mente popular judía, Balaam había llegado a representar a todos los falsos profetas de toda la historia. La historia de él se nos cuenta en Números capítulo 22 y 24. Les animo a que puedan leerla en algún tiempo que tengan disponible en estos días. Pero yo voy a hablar algo general acerca de lo que ocurre ahí, por cuestiones de tiempo. Balac era el rey de Moab y estaba muy alarmado ante el avance continuo y aparentemente irresistible de los israelitas. Entonces, intentando controlarlo, mandó a buscar a Balaam, que era un profeta, para que viniera y le maldijera a los israelitas. Él le ofreció grandes recompensas, mucho dinero, pero Balaam se negó a ello todo lo que pudo. ¿Por qué? Porque él le preguntaba al Señor y el Señor le decía que no. Sin embargo, su corazón codicioso anhelaba las ricas recompensas que le ofrecía el rey Balac. Al final de tanto ruego de Balac, Balaam jugó con fuego y estuvo dispuesto a encontrarse con él. En el camino ocurre algo impresionante. Su burra se paró viendo al ángel del Señor que estaba cerrándole el paso y reprendió a Balaam. Es verdad que Balaam no sucumbió al soborno de Balac, pero si ha habido alguna vez un hombre que haya querido aceptar soborno, ese hombre era él, era Balaam. En Números capítulo 25 sigue otra historia. Nos dice que los israelitas fueron seducidos para dar culto a Baal y a fornicar con las mujeres moabitas. Los judíos creían que Balaam había sido el responsable de aquello
Y cuando llegaron a poseer la tierra, también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. En vista de todo esto, mis hermanos, Balaam se convirtió cada vez más en el prototipo del falso profeta. Y es que estos tenían dos características, o tienen dos características que representan o repetían los malvados a lo largo de todos los tiempos, repetían en el tiempo de Pedro y siguen repitiendo en nuestros días. El primero es que Balaam era codicioso. La historia de Números nos hace ver cómo le picaban los dedos por coger el dinero que el rey Balac le ofrecía. Sí, es cierto, no lo tomó, pero lo deseaba con todo su corazón. Los malvados del tiempo de Pedro también eran codiciosos, dispuestos a apropiarse lo que pudieran y explotar su membresía en la iglesia para obtener ganancias. Nuestros días no son la excepción. Hay muchos falsos maestros, falsos pastores que también hacen lo mismo y hacen carnicería del rebaño, tristemente. Y la otra cosa es que Balaam enseñó a pecar a Israel. Sacó al pueblo del camino derecho al camino torcido. Persuadió a los israelitas a volverse de lo que le habían prometido a Dios. Los malvados del tiempo de Pedro seducían a los cristianos a salir del camino cristiano y les hacían quebrantar las promesas de lealtad que le habían hecho a Jesucristo. La persona que ama la ganancia y que seduce a otros al mal queda condenado para siempre. Hay algo también muy importante en los falsos maestros, y es la elocuencia que ellos tienen. La capacidad de persuadir. La elocuencia de los falsos maestros es muy peligrosa, ya que lleva a la perdición. Y es que ellos hablan de cualquier cosa y seducen a muchas personas. Y es lo que nos enseña el versículo 17 y 18. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error, o de los que viven en error. Pedro sigue con la denuncia hacia los malvados. Ellos halagan solo para enseñar, son melosos, pero él los describe como pozos sin agua y como nieblas que barre y disipa el viento. Pensemos por un momento en un viajero que va por el desierto y alguien le dice que hay una fuente más adelante en la que pueda calmar la sed, pero cuando llega ahí se da cuenta que esa fuente está seca. ¡Qué decepción! Pensemos también en la labor de un agricultor. Él anhela la lluvia para su cosecha que está reseca y ve que el viento le arrebata la nube que prometía lluvia. Queridos hermanos, un maestro que no tiene conocimiento es como una fuente sin agua. Prometen un evangelio, pero a fin de cuentas no tienen nada que ofrecer. Las almas continúan sedientas. Su enseñanza es una combinación, francamente, de arrogancia y baratijas. Pero sí son especialistas en prometer libertad. Pero ellos mismos realmente son esclavos de sus bajas pasiones, y es lo que nos enseña el versículo 19. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Una persona es esclava de aquello que lo domina. Muchos creen que libertad es hacer todo lo que uno quiere, pero nadie es siempre totalmente libre en ese sentido. Si nos negamos a seguir a Dios, mis queridos hermanos, seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y llegaremos a ser esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, de los deseos de nuestra carne. Pero si sometemos nuestra vida a Cristo, Él nos librará de la esclavitud de lo que el cuerpo desea. Cristo nos libra para que le sirvamos, lo que viene a resultar en última instancia para nosotros en nuestro bien. Pero
estos maestros tienen un final no tan agradable. Y es lo que nos enseña el versículo 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro se refiere a una persona que conoció a Cristo y supo cómo ser salva y que posiblemente recibió la influencia positiva de otros creyentes, pero luego rechazó la verdad y se volvió al pecado. Su situación, queridos hermanos, es peor que antes porque rechazó el único camino para apartarse del pecado, el único camino de salvación. Ha rechazado el señorío de Jesucristo. Así como el hombre que se hunde en arena movediza y que se niega a agarrarse de la soga que se le lanza, la persona que se aparta de Cristo pone a un lado su única salida. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero encontramos a estas personas que se revuelcan en la suciedad que habían dejado, y es lo que nos enseña el versículo 22. Pedro menciona dos proverbios, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro termina muy despectivamente. Esos malvados son como los perros que vuelven a comerse lo que han vomitado, o como aquella puerca que han cepillado bien, la han lavado, le han echado perfume incluso, pero vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo asqueroso. Han visto a Cristo, pero están tan degenerados moralmente por su propia elección que prefieren divertirse en las honduras del pecado antes que ascender a la cima de la virtud. Es una advertencia terrible el que una persona pueda llegar a tal estado que ya no se pueda desenredar de los tentáculos del pecado que la oprimen y la virtud haya perdido para ellos todo su encanto. Es una tristeza realmente. Entonces, como consecuencia de esto, los falsos maestros recibirán su paga. Los compara a animales de presa que buscan su perdición. Vea lo que dice el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. Pedro se lanza a un ataque imponente. Los malvados son como bestias brutas, esclavos de sus instintos animales. Pero también él dice que la bestia nace para cautividad y para muerte. No pueden tener otro destino. Si una persona se dedica a estos placeres carnales, acaba por destruirse en su salud física y en su carácter intelectual y espiritual. El glotón acaba por destruir su apetito. El borracho acaba por destruir su salud. El sensual acaba por destruir su cuerpo. El autopermisivo acaba por destruir su carácter y su paz mental. Por eso es que él dice en el versículo 13 que recibirán el premio de su injusticia, recibiendo el galardón de su injusticia. Recibirán injusticia como pago de la injusticia. Aquí es un juego de palabras el que Pedro nos está diciendo. Green sugiere que la metáfora exacta serán defraudados con la retribución del fraude. El pecado atrae con su oferta de placer, pero al fin aquellos que se lo permiten no encuentran placer alguno. Serán galardonados, serán pagados por la injusticia que ellos han hecho. Cuidémonos de los falsos maestros que muy sutilmente enseñan herejías destructoras. Su conducta los delata, ya que son avaros e inmorales, ellos serán destruidos. Y el llamado también a perseverar en la palabra de Dios permanentemente.
En ella encontramos la única verdad. Lo que dijo Jesús, se lo repito una vez más. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Las Escrituras. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Y esa verdad nada más la podemos encontrar en Cristo, que está manifestado en la palabra de Dios, en las Escrituras. Gracias al Señor porque hemos podido reflexionar en la palabra. Espero que tengamos mucho cuidado de tantos falsos maestros que se han levantado hoy en estos días. Hay tanto video por ahí. Tengamos cuidado, mis hermanos y mis hermanas, en lo que estamos viendo y en lo que estamos escuchando. Puede llevarnos muy sutilmente a la perdición, siguiendo a estos falsos maestros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te alabo porque nos permites tener tu palabra en nuestras manos. Estamos muy agradecidos contigo porque no nos has dejado sin una dirección concreta. Nos has dado tu palabra y en ella podemos conocer la verdad. Gracias, Señor, porque nos permites tenerlas en nuestras manos y poder leerlas todos los días y poder meditarlas para poder conocer la verdad. Tu palabra es verdad. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender tu palabra cuando llegamos a ella cada día. Ayúdanos a poder distinguir también esos falsos maestros que pueden engañarnos. Bendice a tu iglesia, Señor. Te suplico por estos días de pandemia que tengas misericordia de la humanidad y que aquellas personas que quizás tú sabes que van a morir sin creer en ti, que permitas que una palabra, la verdad gloriosa del Evangelio pueda serles presentada y que ellos puedan reconocer nada más que en Jesucristo hay salvación. Gracias por este tiempo, gracias por estos recursos que tú nos permites utilizar para el alimento de cada uno de nosotros, para el alimento y crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos.